digo, ¿pero por qué es tan pequeña la realidad? Y dije, claro, es pequeña porque pensamos en pequeño. Yo las personas libres financieramente que conozco, pues trabajan igual o más que antes. De esforzarte mucho más ni de trabajar mucho más, sino de saber poner la energía a trabajar para conseguir tus objetivos. Y tienes que hacer cosas. Pereza, qué rollo, no me veo yo haciendo un contrato, no me veo yo cambiando una caldera. De hecho, la inflación es el escenario perfecto cuando estás invertido en inmuebles con deuda. Porque realmente él habla de un concepto que son los nodos, que son pequeñas decisiones que son realmente las que te provocan un cambio total de escenario en tu vida. Se sentía que decía, ostras, me estoy perdiendo algo. Me paso el día viajando y no veo a mis hijos. Que nos ponemos a analizar diferentes dibujos, diferentes películas y vemos cómo se representa a esta persona rica como el villano, como la persona que está amargada, que no tiene tiempo, que si es rico es porque parece que se lo está quitando a otros, y al pobre como la persona feliz. Hoy te comparto un titular que apareció en el periódico. Es real, lo creas o no, es real. Lo puedes buscar, de hecho, si quieres. Un senderista perdido ignora las llamadas de los rescatadores porque eran de un número desconocido. Sería cómico si no fuera porque es verdad. Y sigue la noticia. Los repetidos intentos de contactar al hombre desaparecido durante más de 24 horas no tuvieron respuestas. La razón por la que no cogió el teléfono era porque venía de un número desconocido. Es una anécdota real. Pero ahora vamos a contarnos verdad sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces le hemos pedido ayuda a la vida? Le hemos pedido ayuda a veces en silencio, a veces incluso verbalmente a la vida, para finalmente despreciarla cuando nos ha llegado en forma de un comentario, de una recomendación, de un libro, de un profesional. ¿Cuántas veces hemos recibido una llamada real o figurada que hemos decidido no descolgar, que hemos decidido ignorar? A lo mejor, solo a lo mejor, este episodio de Pensamiento Positivo es esa llamada que podemos decidir descolgar o no. A lo mejor es la llamada que en otras ocasiones no hemos descolgado, pero que hoy sí podemos descolgar. Se da la paradoja de que viviendo en el momento de mayor abundancia de la historia de la humanidad, en todo, en tecnología, en recursos, en dinero, en lo que busquemos, muchas personas siguen sintiendo preocupación por el dinero. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacerlo bien con nuestro dinero. Y espero que esta sea la última llamada de rescate que tengas que recibir. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto es mucho más que un podcast, esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de cómo hacerlo bien con nuestro dinero y vamos a hablar de claves prácticas y sencillas para gestionar mejor nuestra economía. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas que se dedican a divulgar, a democratizar y a dar a conocer todo lo que tiene que ver con finanzas personales, cuyos libros he leído, por supuesto, y cuyos libros aportan muchas claves de sentido común, muchas claves obvias, pero eso no significa que no sean menos importantes. Ya sabes que a veces lo obvio es lo más obviado. La primera de estas personas es Celia Rubio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder estar hoy aquí. Qué bien. Oye, ¿cuál es el primer problema que las personas tienen con respecto al dinero en tu experiencia? Lo que más te encuentras en redes sociales, en formaciones, etcétera. Yo creo que el primer problema es que ni siquiera saben que tienen un problema, ¿no? Saben que hay un resultado que no les acaba de convencer, es decir, veo mi parte económica y veo que hay cosas con las que no me siento del todo satisfecho, pero no soy consciente de que es un problema que realmente depende de mí, ¿no? Y para mí ahí está el origen de todo. Una vez que sabemos que esto depende de nosotros, ahí ya sí podemos empezar a hacer cosas. No sabemos que es un problema porque no miramos, porque miramos a otro sitio. Porque miramos a otro sitio, porque vemos ahí un resultado que no nos gusta, pero no somos conscientes de que está en nuestra mano realmente el hacer cosas para cambiarlo, ¿no? Es lo típico de, oye, me va mal porque me pagan poco, porque los precios suben mucho, pero no veo que haya algo que yo pueda hacer distinto. ¿Puede cualquier persona hacer algo por mejorar su economía? Absolutamente. ¿Y el que gana muy poco? También. ¿Qué podría hacer?
Pues mira, yo te diría que lo primero es justo lo que tú comentabas, ¿no? Para mí lo más importante es que te cuentes verdad. Si no sabes lo que está pasando con tu dinero, vas a tener este sentimiento que yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos vivido ahí, ¿no? De mirar nuestra cuenta bancaria y decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Si yo no me he gastado nada, o sea, ¿cómo es posible que esté igual o peor que el mes anterior? Pues bien, yo creo que lo primero para eso es empezar a contarte verdad, es saber realmente qué está pasando y entender que, bueno, pues que el problema no siempre está fuera y que a veces está en pequeñas decisiones, y a partir de ahí ya puedes empezar a hacer cosas distintas. Pues oye, preahorrar, tú por ejemplo hablas mucho de esto, llevar un control de gastos para que nunca más te tengas que estar preguntando qué ha pasado, sino para que tengas una hoja Excel que directamente te lo diga, y esas pequeñas cosas que parece que no cambian nada, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, no pienses que tu situación financiera va a cambiar nada por apuntar lo que te has gastado en un café, pero esos pequeños hábitos en el día a día sí que te acaban llevando al punto de poder ser tú la persona que toma mejores decisiones, y ahí sí que pasan cosas. Completamente de acuerdo. Carlos Galán, autor de varios libros que le han salvado la vida a muchas personas. ¿Tú qué dirías, Carlos, qué es lo primero que tiene que hacer una persona para empezar a dejar de tener problemas con el dinero? Ostras, la verdad es que me ha quitado Celia las palabras y tú, que creo que el primer problema que tiene la gente es ese, que prefiere meter la basura debajo de la alfombra. Para mí lo principal es precisamente pues eso, hacer una radiografía financiera, ser consciente de cuál es el problema, ver dónde quieres llegar y empezar cuanto antes a dar pasos. Creo que está muy bien el formarte, el aprender, el leer, pero creo que cuanto antes empecemos a coger esa inercia, antes llegaremos al objetivo. Y creo que si no caemos en esa parálisis por análisis. Tú empezaste muy joven, ¿correcto? Sí. Pero de una cosa insultantemente joven. Sí, con acciones empecé con 15 años porque bueno, me fascinaba todo ese mundo, cómo era posible el generar dinero con tus ideas y pues comprando y vendiendo acciones. Y me acuerdo que tuve que pedirle a mi abuelo que abriese una cuenta a su nombre, porque no es legal que un menor invierta. ¿Utilizaste a tu abuelo de testaferro? Sí, totalmente. Sí. Pero menos mal que ha prescrito ya. Total. Y esa fue la forma de empezar. Por supuesto, pues me fue mal, gracias a Dios también, porque si me hubiera ido bien, me hubiera creído demasiado listo y la hostia hubiera sido mucho más fuerte más adelante. Así que ahí fue la primera lección, ¿no? A mí me encantan los ambientes de desarrollo personal porque no te das mal, te das un golpe en el coche. No, afortunadamente me da un golpe en el coche porque no es como una cosa que lo aprovechamos todos. O sea, No, pero es cierto porque, claro, conforme vas evolucionando en tu vida, pues lo lógico es que vayas teniendo cada vez pues, más dinero. Entonces, cuanto antes si aprendes con 100 euros, mejor que con 5.000 o que con 100.000. Entonces, creo que hay errores que son rentables. Tú en Independízate de Papá Estado hablas de un montón de cosas, de nuevo, que son muy obvias, pero que con frecuencia son obviadas. ¿El sistema está diseñado para sacarnos hasta el último euro cuando hablamos de productos financieros? Sí, yo creo que la industria de los bancos es una industria pues, peligrosa para el consumidor por los incentivos que tiene creados, ¿no? Que muchas veces, pues, cuando vamos al banco, pues nos fiamos, ¿no? De, ostras, es que es mi amigo, es mi tío, es un conocido, ¿cómo me va a recomendar lo que es bueno para mí? Y eso no siempre es así, porque al final los empleados del banco son comerciales y tienen que vender, pues incluso aunque sepan lo que están haciendo, pues... Que con frecuencia no lo saben. Tal cual. O sea, muchas veces ni siquiera tienen el conocimiento, pero es que aunque lo tengan, pues tienen que colocar el producto que tiene el banco. Y bueno, tampoco se les puede culpar porque al final pues es su trabajo, pero claro, nuestra labor es darnos cuenta de esto y tratar de proteger nuestro dinero. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar de dinero. Como siempre, vamos a centrar un poco el tema y pasamos luego a hablar con nuestros invitados. Cuando hablamos de dinero, y esta es una de las muchas cosas que enseñamos en nuestras formaciones, puede haber 4 perfiles, básicamente. El primero de ellos es el ahorrador, es la persona que disfruta ahorrando, guardando dinero, pensando en el futuro. Tenemos el gastador,
la persona que disfruta viviendo en el presente, yéndose de fiesta, invitando, vacaciones, salidas. Tenemos el evitador, que es la persona que no quiere ni siquiera oír hablar del dinero, es el que le preguntas cuánto dinero ganas y no lo sabe, cuánto tienes en el banco y no lo sabe. Yo he visto casos de evitadores que llevaban 3 años, esto es literal, sin entrar en su cuenta bancaria. Tuvieron que pedir cuando hicieron la formación con nosotros la recuperación de claves porque no se acordaban bien ni de qué banco lo tenían. Suena a broma, pero esto es así. Así que tenemos el ahorrador, el gastador, tenemos el evitador y el monje. El monje es la persona que piensa que todos los males de este mundo están generados por el dinero. Como es lógico, cada uno de nosotros lleva un poco más o menos de estos perfiles dentro. Todos tenemos un monje dentro, todos tenemos un evitador dentro, todos tenemos un gastador y todos tenemos un ahorrador. Pero lo cierto es que hay un perfil que predomina. Así que lo que hemos hecho es preparar 4 recomendaciones de películas para que cada uno de estos 4 perfiles puedan equilibrarse en la medida de lo posible. Para el primero de ellos, para el ahorrador, te proponemos esta película que se llama Inside Out. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Conoce a todas tus emociones en Intensamente. Intensamente es el nombre que le han dado en algunos países, Inside Out el nombre que le han dado en otros, da igual. Lo importante es que esta película que habla de emociones. He puesto la parte del miedo porque la emoción predominante en el ahorrador es el miedo. Pero tengas el perfil que tengas, seguro que con esta película puedes darte un paseo por las emociones. Si eres muy gafa, si quieres profundizar más, por supuesto siempre tienes el tochaco de inteligencia emocional de Goleman a tu disposición, pero esto digamos que es una manera más amena de entrar en el tema de las emociones. Para los gastadores tenemos una película que muestra claramente lo que le pasa a un perfil gastador. Se llama El concursante. Por primera vez en nuestro concurso, la friolera de 3 millones de euros, 500 millones de pesetas en premios que harán cortar la respiración de nuestro afortunado concursante. ¡Enhorabuena, Martín! Éramos ricos, inmoral e injustificadamente, indecentemente ricos, y no sabíamos pilotar una avioneta. ¿Saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? El pobre cree que el dinero da la felicidad. Y el rico lo sabe. Paso a Martín, Circo Martín. Paso al rey asociado. 500 millones de un golpe para gastar. ¿Qué para gastar? ¡Gastados! La gente nos felicita. No podemos ganar un premio como este y que todo siga igual. Es un peliculón. Habla de lo que le pasa a una pareja que se gana el mayor premio de un concurso de la televisión y cómo ganan un montón de dinero, tienen un perfil gastador y cómo su vida empieza a complicarse hasta límites extremos. Pero lo interesante es que la película explica, entre broma y broma, es una comedia aparentemente, pero explica muy bien cómo funciona la economía, cómo se crea el dinero, cómo funciona la banca. Es un pedazo de película. De hecho, yo cuando la vi dije, se les ha colado. O sea, en Matrix se les ha colado por debajo del sistema. O sea, es una película que de verdad es muy interesante. Esta es para los perfiles gastadores. Bueno, para todos, pero para los perfiles gastadores sobre todo. Para los perfiles evitadores. Os hemos preparado una película y déjame ahora que te explique por qué. Se llama Los Pelayos. Está basada en un caso real. Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Montaremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? Que somos los Pelayos. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. ¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes. Es una película que cuenta un caso real. Habla de una familia que se dedicaban a estudiar matemáticamente las probabilidades de desbancar casinos y lo lograron hacer. Es una película muy interesante. ¿Por qué la pongo para los evitadores? Porque el evitador no quiere mirar los números, no quiere hacer cálculos, no quiere hacer cuentas. Y como no hace cálculos, ni cuentas, ni números, se pierden muchísimas de las oportunidades que da esto que en IPP llamamos el observar el Excel, que es una cosa que cuesta explicar fuera de IPP, pero que realmente consiste en hacer los cálculos y mirar el Excel y ver qué te está contando el Excel. Es una película divertida, es una película amena y habla de lo importante que es hacer las matemáticas, hacer los números. Una película recomendada para evitadores. Pero es que nos queda uno, ¿os acordáis? Hablábamos de 4 perfiles, nos quedan los monjes. Vamos a ver una película recomendada para los monjes. En este caso es un documental que se llama, es un pedazo de documental, de hecho, Los secretos ocultos del dinero.
Estamos entrando en un periodo de crisis financiera que es la más grande que el mundo ha conocido. La transferencia de riqueza que tendrá lugar durante esta década es la mayor transferencia de riqueza de la historia. La riqueza nunca se destruye, solo se transfiere, y eso significa que en el lado opuesto de cada crisis hay una oportunidad. La gran noticia es que todo lo que tienes que hacer para convertir esta crisis en tu mayor oportunidad es educarte. Creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tu propia educación. Educación sobre la historia del dinero, educación sobre finanzas, educación sobre cómo funciona la economía mundial, educación sobre cómo todos estos tipos, los banqueros centrales, el mercado bursátil, pueden engañarte y cómo pueden estafarte. Rebobino, acordamos que había 4 perfiles: ahorrador, gastador, evitador y monje. Los monjes son los que piensan que el dinero es la fuente de todos los males. ¿Por qué recomiendo Los secretos ocultos del dinero? Porque explica cómo funciona el sistema financiero. Tú dirás, qué cosa tan complicada, ¿no? De verdad, en un documental la ves y entiendes por qué estás enfadado con el dinero y por qué en algunas ocasiones llevas razón y en otras posiblemente no. Es una película fundamental y de verdad que creo que en este momento que estamos con un escenario inflacionista, creo que merece la pena verlo. Dicho todo esto, vamos a charlar con Carlos Galán sobre cómo conseguir nuestra libertad financiera. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Hace mucho tiempo me recomendaron un libro y me dijeron, léete Independízate de Papá Estado. Y yo, como soy muy obediente cuando me recomiendan un buen libro, pues ¿qué es lo que hice? Pues me lo compré, no solo me lo compré, sino me lo leí. De hecho, el otro día, en otro contexto, hice una entrevista a una persona y me decía, he alucinado, ¿te has leído el libro? ¿No? Y me lo decía como, bueno, tal, que yo me leí el libro y me encantó. De hecho, luego contacté con Carlos, luego nos conocimos, como hemos comentado en alguna otra ocasión, en esta formación que hicimos en Bogotá, desde IPP, y desde ahí ha sido partícipe de las formaciones, entre ellas LF Pro, Libertad Financiera Pro de IPP, y he aprendido muchísimo con Carlos. Podría hablaros de sus libros, podría hablaros de su currículum, de sus comunidades, podría estar hablando un buen rato, pero no lo voy a hacer, mucha calma. Hemos llamado, como siempre, a Cristina Serrato y a sus biografíasconalma.com. Se llama Carlos, le llaman Kaki, y prefiere que se refieran a él como alguien que sonríe. Se considera una persona normal, en el mejor sentido de la palabra. Es curioso, sincero, cariñoso, ayudador, generoso, bastante kinestésico cuando tiene confianza. Tuvo una feliz infancia hasta los 6 años, cuando su padre comenzó con una dura enfermedad que le hizo marcharse pronto. Algo que llevó a Carlos a tener una adolescencia complicada y encerrarse en los estudios. Su madre Pilar le mostró cómo transitar las malas épocas y su yayo, Federico, le inculcó que hacer lo correcto siempre compensa. Soñaba con ser broker en Nueva York, pero prefirió ser más libre. De pequeño era algo distraído. Una profesora le dijo que no valía para los estudios. Años más tarde, obtuvo matrícula de honor en el colegio y premio extraordinario en la carrera de Economía. Seguro de que hay sacrificios que no valen la pena, dejó la carrera de Derecho y ADE a las 3 semanas, su trabajo para recorrer el mundo a los 23 años, y dedicó 10 días a estar completamente aislado del mundo en un pueblo de Barcelona sin hablar, ni leer, ni escribir, tan solo meditando. Resolutivo, proactivo, valiente e íntegro, es un gran conector al que le encantan los planes y no sabe decir que no, se apunta a todo y luego se queja porque le falta tiempo. Su profesión le ha hecho sentirse útil y conocer a personas a las que admira. Le gusta a la gente positiva. Se le dan muy bien los deportes. Su comida favorita es el pulpo con ñoquis del Mercadona. Lleva gafas como marca, pues apenas tiene dioptrías. Le encantan las listas y los siguientes pasos. Su muletilla es mejor hecho que perfecto. No le gusta madrugar, es un amante de su gente, del sol, de las motos, de Asia, del Real Zaragoza y del reggaetón. Le encantaría parecerse a Rafa Nadal, tener claridad, paz y salud para su círculo cercano. Morir con cero es su libro de cabecera porque nos hace ver que nos vamos sin nada. Lo único que cuenta es lo vivido. Y si le dieran otra oportunidad, sufriría menos y disfrutaría más de las victorias.
Cada mañana, cuando suena el despertador, se duerme 15 minutitos más. Y la primera acción al levantarse es hacer la cama. Cada noche termina la jornada recordando 3 cosas buenas del día y durmiendo en la segunda página del libro que abra. Quizá, en algún momento, sueñe con su padre y cómo desde el otro plano sonríe orgulloso de la buena persona que es, lo que aporta al mundo, el camino que ha recorrido y lo que le queda por recorrer. Gracias, Chris. ¿Y ahora qué hacemos, Carlos? Pues ya te digo, muchas gracias, Chris. Esto tendrías que venderlo, ¿eh? Porque sube la autoestima a cualquiera. Bueno, Carlos, vamos al lío. Dices que cualquiera puede conseguir la libertad financiera, pero que no todos lo harán. Y tú le preguntas en la contraportada de tu libro a la persona que lo lee, le dice, ¿lo harás tú? Sí, totalmente, porque realmente las personas que consiguen la libertad financiera no tienen algo especial. O sea, son personas que han recorrido el camino. Entonces, sí, la pregunta es tal cual. ¿Vas a ser tú capaz de soportar esa austeridad temporal, de sacrificar parte de tu tiempo libre? ¿Vas a ser capaz de hacer todos esos sacrificios para llegar a esa libertad financiera? Creo que hay una paradoja con el tema de la libertad financiera y es que todo el mundo, de alguna manera, lo quiere, todo el mundo quiere ser libre, pero el que únicamente dice yo quiero ser libre para no hacer nada, ese es muy complicado que lo consiga. Eso es tal cual. Claro, porque es como, ¿cómo lo vas a conseguir si no recorres el camino? Necesariamente tienes que invertir tiempo, tienes que sacrificarte, tienes que trabajar para poder llegar algún día a no necesitar trabajar. Y se da una paradoja, que es que yo no sé si tú compartes esta opinión, pero yo las personas que conozco con libertad financiera, ninguna de ellas se dedica a la nada. Totalmente. O sea, todas se dedican a hacer un montón de cosas, que es como medio paradójico. Dices, el que puede trabaja un montón y el que no quiere trabajar no consigue la libertad. Es como una cosa un poco... Sí, sí, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque efectivamente yo las personas libres financieramente que conozco, pues trabajan igual o más que antes. Entonces es porque les gusta trabajar o porque están acostumbradas a trabajar o porque no les cuesta. Entonces creo que hay que cambiar el chip de consumidor a productor. Que si quieres conseguir esa posición de libertad, de no necesitar cambiar ese tiempo por dinero, de tener ya tus necesidades cubiertas, necesariamente tienes que acostumbrarte a ver la vida con ese enfoque, a pensar en qué aporto antes en qué recibo. Porque si dices, no, yo quiero ser libre, quiero sentarme en el sofá a ver Netflix, así no vas a llegar. Necesariamente tienes que dedicar ese esfuerzo que muchas veces decimos, no, si yo estoy dispuesto a dedicar a invertir, o sea, sé que tengo que invertir dinero para conseguir esa libertad, pero es que también hay que dedicar tiempo y hay que dedicar esfuerzo. O sea, no necesariamente para poder liberar tiempo en el futuro tienes que invertir tiempo en el presente, no solo dinero. ¿Tú diferencias entre riqueza inmobiliaria y libertad inmobiliaria? Sí, porque creo que, para mí el patrimonio como tal no te da libertad. El patrimonio es más ego. Realmente lo que te da la libertad es el cash flow, el tener unos ingresos pasivos, ¿no? Yo conozco una persona que es parcialmente propietario de un edificio aquí en Madrid valorado en como 20 millones de euros y tiene un 30% de ese inmueble, o sea, tiene un patrimonio de 6 millones. Sin embargo, esa parte de su edificio pues solo le genera gastos. Una situación un poco compleja, pero básicamente pues, ese inmueble no genera ingresos y tiene un montón de gastos pues, de IBI, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona es rica, o sea, tiene un patrimonio inmobiliario muy alto. Sin embargo, no es libre. Sin embargo, otra persona que a lo mejor tiene un patrimonio de, no sé, 100.000 euros ya ha conseguido comprar 5 inmuebles que le dan un poquito cada uno y esa persona es más libre, y realmente más libre, menos rica, pero yo prefiero ser libre. Tú, o sea, básicamente es el concepto este que hablan los americanos, ¿no? Del cash flow millionaire, ¿no? Como el millonario de flujo de caja, que es, da igual si tienes propiedades o no, lo importante es el flujo de caja que te llega, ¿no? Los ingresos que te llegan cada mes, cada trimestre, cada año, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Para mí, la libertad financiera hay dos formas de verla. O la vemos en términos de cuántos años de libertad tengo, de decir, oye, yo tengo en mi cuenta bancaria tantos euros y gasto tanto al año, entonces pues puedo permitirme vivir 1, 2, 5 años sin trabajar porque me voy comiendo ese capital. O podemos verlo en términos de qué porcentaje de libertad tengo. Oye, mi estilo de vida vale 2.000 euros al mes, tengo unos ingresos pasivos que no provienen de cambiar mi tiempo por dinero, por ejemplo, de ingresos de pisos, de dividendos, de unos royalties de un libro, de lo que sea, de 1.000 euros, pues soy 50% libre. El 50% de mis gastos vienen de, pues eso, de ingresos pasivos que no dependen de cambiar mi tiempo por dinero. Entonces, ese concepto que dices de cash flow millionaire es tal cual. Tú lo que necesitas es conseguir una fuente de ingresos, que luego hablaremos de las distintas fuentes que pueda haber, porque me parece interesante que no siempre necesitamos invertir dinero en esa fuente. En el momento en el que tienes suficientes fuentes como para cubrir tus gastos, eres libre. Y sin embargo, muchas personas se quedan como atrancadas antes de empezar por objeciones, ¿no? Porque no lo ven, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de inmobiliaria, yo he escuchado a muchas personas que te dicen, es que encuentro feo comprar viviendas para alquilarlas. Yo esto lo he escuchado en muchas ocasiones y me imagino que tú también. Sí, o sea, feo en el sentido de que no es moral. Sí, como que no lo ven apropiado, como yo, como no me quiero involucrar en eso, ¿no? Ya. Sí, o sea, con la vivienda se da una dualidad y es que, por un lado, es un derecho, ¿no? una necesidad, pero por otro lado también es un activo, es una inversión. Y hay gente que a esto le preocupa y no entra en este mercado porque lo ve como que está haciendo algo malo, pero realmente yo lo veo casi al contrario. Cuando decimos, ostras, que es que el alquiler está subiendo mucho, que la gente no puede vivir de alquiler, y realmente si queremos ayudar a solucionar ese problema, la solución no es no invirtiendo, sino lo contrario, es invirtiendo una vivienda que, por ejemplo, lleva 10 años vacía porque la compró en su día un fondo, un banco de inversión, y lleva 10 años vacía, y tú compras esa vivienda, te arriesgas, la reformas y la pones en el mercado para que haya más oferta. Entonces, yo creo que esa visión generalmente es de gente que no se ha metido en el mercado, porque luego cuando ves que tus inquilinos están contentos, que están encantados de pagarte ese alquiler y que están viviendo allí perfectamente, pues cambias esa visión. Yo creo que hay un principio que aplica siempre y es cuantos más actores hay en un mercado, más se ajusta el precio del mercado, ¿sí? O sea, el menú del día en España, sabemos que son 12 euros o son 18, pero sabemos que no son ni 5 ni 50, porque hay muchos actores en el mercado. Si hubiera pocos actores en el mercado, esos actores podrían poner 50 o regalarlo a 5, no sé, claro. Pero no habría un precio equilibrado, ¿no? Y yo en ese sentido digo, cuantos más actores haya en un mercado... Cuanta más competencia, mejor. Mejor, ¿no? O sea, si fuéramos a un extremo de un socialismo, un comunismo, de decir... El único actor que puede poner viviendas en el mercado es el gobierno. Eso sería la peor situación porque no habría competencia y no habría el incentivo a rebajar el precio. Realmente, efectivamente, cuantas más personas haya que compitan, pues realmente eso es lo que hace que justo lo que dices, que el precio sea el de mercado. Hay otra objeción que es que comprar pisos es solo para ricos, que hay que tener mucho ahorro. Tú en la sesión que hiciste en Libertad Financiera Pro derribaste esto sin paliativos, no vamos a entrar ahora tan en profundidad, pero ayúdame a explicar esto en un par de minutos. Vale. Sí, o sea, generalmente tenemos esa percepción de que los pisos, las viviendas son solamente para la gente que tiene mucho dinero, porque, bueno, abrimos Idealista y decimos, la vivienda donde yo quiero vivir, 250.000 euros, una cosa así, y decimos, ostras, eso es mucho dinero, yo ahora no me puedo meter ahí. Sin embargo, si cambiamos el chip y por un lado decimos, ostras, hay pisos más económicos, hay pisos de 50, 60, 70, 80.000 euros y además no necesitamos poner todo el dinero que vale la vivienda, que de hecho para mí es la principal ventaja de la inversión inmobiliaria, que podemos usar esa deuda buena. No necesitamos tener todo el dinero y a lo mejor con un 20% del valor de ese inmueble podemos ya engancharnos a esa rueda del propietario, incluso aunque nosotros no vivamos ahí. Para mí esa es una de las claves de creación de riqueza, de creación de patrimonio, de creación de libertad financiera, el poder usar dinero de
poder usar dinero de otros para acelerar el proceso. Tiene su riesgo porque el apalancamiento va en los dos sentidos, pero creo que bien hecho pues acelera mucho las cosas y por tanto, pues para personas, tampoco digo con 0 euros, pero con 15, 20, 25.000 euros ahorrados, pues ya se pueden enganchar a esa rueda de la propiedad. Tú lo que dices es, ahórrate 1.000 euros al mes durante 5 años y con eso consigues tu libertad financiera. Vale, a ver... Más o menos. Sí. ¿No? Unos 12.000 al año. Sí. Bueno, no, sería el doble, ¿no? Según tu plan, me acabo de liar, 10 años, serían 10 años. Algo así, sí. O sea, más o menos la idea es... Pues, si te ahorras 10.000 al mes en 2 años, tienes 24.000. Con 24.000 puedes hacer tu primera inversión. De hecho, la podrías hacer mucho antes, pero bueno. Sí, sí. O sea, para mí el planteamiento es engánchate cuanto antes a esa rueda porque... Tú pones un dinero, con el dinero del banco completas para hacer esa inversión, empiezas a recibir ya un cash flow, unos ingresos pasivos que a pesar de que tienes que pagar la hipoteca y tienes que pagar todos los gastos, hay un diferencial, si has hecho las cosas bien, si hay suficiente rentabilidad y empiezas a generar ingresos. Con eso, pues te ayuda, o sea, por supuesto, tú sigues ahorrando todo lo que puedas, si puedes aumentar tus fuentes de ingreso activas, que parece que están mal vistas, pero genial, que puedas aportar cosas al mundo y que te paguen más, pues aceleras esa rueda, consigues ahorrar más y te metes en la siguiente inversión. Cada vez la bola se va haciendo más grande y finalmente cada uno, pues dependiendo del nivel de vida que tenga, pero hay un camino que ya ves que la libertad financiera es posible. Y luego hay otra objeción muy clásica que es como me da pereza, qué rollo, no me veo yo haciendo un contrato, no me veo yo cambiando una caldera. Yo sé que has contado en alguna ocasión que tú, bueno, tenías cierta animadversión también hacia los inmuebles, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo empecé porque pues mi padre nos dejó en herencia un par de pisos y algunas plazas de garaje y empecé a ayudar a mi madre con todo esto. Justo era la época en la que yo estaba pues encantado con la bolsa y que me parecía lo más sexy del mundo y veía los inmuebles como todo lo contrario, ¿no? Como el negocio de los tontos, como un negocio muy, muy cateto, muy de el que no sabe qué hacer con el dinero, lo meten en inmuebles. Y además veía las rentabilidades de esos inmuebles, que eran... Claro, el problema era que eran inmuebles pensados como con mentalidad de propietario. Se habían comprado, pues era pues el piso de soltero de mi padre y un piso que había comprado para que viviera mi abuela. Y claro, pues eran pisos muy poco rentables, rentabilidades pues del 3-4%. Y yo veía que, ostras, para la rentabilidad que daban, pues generaban muchos quebraderos de cabeza. Pero bueno, poco a poco sí que fui cambiando la mentalidad y diciendo, si nos enfocamos desde el minuto cero en la rentabilidad, esto puede tener sentido. Y claro, el tema de gestionar de inquilinos, de todos estos problemas, yo lo entiendo porque o sea, la mayoría de caseros que hay en España son de rebote. Que es, ostras, pues he tenido una herencia y pongo este piso en alquiler. Pues mi piso de soltero lo pongo en alquiler, pero realmente no les gusta y lo ven más como una condena que como una bendición. Y claro, por un lado, cuando lo haces con ese enfoque ya empiezas mal, pero por otro lado, si solo tienes un inmueble, pues todos los problemas que tienes, o sea, todos los problemas que te surgen son nuevos, de ostras, se me rompe el inodoro, se me queja el vecino. Cuando ya tienes más, ya puedes permitirte tener un sistema, ya sabes cómo funciona, incluso puedes ir delegando. Entonces, yo creo que ahí no queda otra que empezar. Pero también te digo que los inmuebles no son para todo el mundo, no es obligatorio. Cada uno tiene que ver si le cuadra, porque efectivamente... No es obligatorio, pero casi todos los grandes patrimonios es raro que no tengan una porción importante en inmuebles, curiosamente, ¿no? Sí, o dime tú si conoces a alguien que tenga un patrimonio importante. Habrá gente que tendrá más porcentaje y gente que tendrá menos. Pero es raro que haya un patrimonio importante que no tenga una parte en inmuebles. Yo, desde luego, no lo conozco. No, es muy raro, efectivamente, porque el negocio inmobiliario es uno de los negocios más antiguos del mundo. Es un negocio que ha existido siempre y si el gobierno no lo impide, seguirá funcionando siempre, porque, como decía antes, tiene esa dualidad de necesidad y de inversión. Y nos gusta, bueno, todos queremos vivir bajo un techo, evidentemente, y siempre va a haber esa demanda. Entonces es un negocio muy estable que sobrevive cualquier crisis, por lo tanto, pues los grandes patrimonios lo que buscan es claramente estabilidad. Oye, hazme unos números muy rápidos, no entremos en detalle, unos números muy rápidos de una primera inversión
inmobiliaria de estas que propones tú, de un piso muy económico, apalancado. No sé, ¿cuánto nos podría quedar de cash flow, de flujo de caja al final de mes? No entremos en detalle, pero una foto grande, algo como para que alguien que no sepa de qué estamos hablando pueda entender cuál es la propuesta. Venga, pues inmueble de 60.000 euros, ¿vale? Que para comprarlo ponemos un 30% de ese valor, que es el 20%, 12.000 euros, que no nos financie el banco, más un 10% de gastos, ¿vale? Ponemos 18.000 euros para comprar ese piso de 60.000. Ese inmueble, que lo alquilamos por 600 euros al mes, tiene una cuota de 250 euros al mes y unos gastos de 100 euros. Por lo tanto, nos queda ahí un cash flow de 250 euros al mes. O sea, 600 menos 250 menos 100, nos quedan libres 250. Eso es, sí. Esa sería una inversión. ¿Y eso se pagaría en...? Eso se pagaría, lo ideal es poner la cuota lo más larga posible para que el cash flow sea más grande, 25 o 30 años, ¿vale? Claro, hay quien puede decir, ostras, eso no es tan fácil. Efectivamente, eso no es tan fácil porque creo que muchas veces nos queremos comparar el capítulo 7 de alguien con el capítulo 1 de alguien. Esto te estoy hablando de una inversión de alguien que ha recorrido ese camino, que ha visto un montón de inmuebles, que ha hecho ofertas, que ha hecho números. O sea, eso no es tan idealista tal cual, ¿vale? O sea, eso es recorriendo un camino que hay veces que me dicen, no, eso no existe, no. O sea, lo que pasa es que hay que recorrer un camino para llegar ahí. Y alguien que no haya recorrido el camino, ¿qué números podría hacer la primera vez? Aprox. No, yo creo que la idea es que recorre el camino. O sea, Sí, pero la primera inversión, o sea, alguien que ahora diga, venga, me gusta esta idea. Esta de 60.000, ¿cuánto le daría de rentabilidad real? Vale, pues ponle 100, sí, ponle 100 euros menos. Sí. Vale. O sea, se le quedaría unos 150 libres al mes si lo financia. Sí. Bueno, a ver, realmente lo que pasaría es que compraría, no que le quedara menos rentabilidad, sino que compraría en lugar de 60, compraría 75 a 80. Vale. Sí, entonces tendría un alquiler parecido, pero claro, ya tendría que adelantar más dinero, le quedaría menos dinero, o sea, en el bolsillo cada mes. Entonces, yo creo que hay que recorrer el camino. Tú siempre dices que no hay que esperar a comprar inmuebles, sino que hay que comprar inmuebles aunque la compra no sea perfecta y esperar. Sí. Este es un enfoque como que acaba con el perfeccionismo y dice, tío, entra porque a medio o largo plazo este mercado tiende a ir para arriba ni que sea por la inflación. Sí, mira, ¿qué pasa? Que si alguien se quiere comprar una vivienda para vivir y es la única vivienda que va a comprar en toda su vida, pues entonces creo que tiene sentido tratar de acertar. Pero si alguien se plantea la inversión como voy a ir comprando inmuebles, no voy a comprar uno, sino varios, pues claro, nadie sabe lo que va a pasar con el mercado. Nadie sabe si en el 2025 subirá, bajará el precio de mercado, subirá o bajará el alquiler. Vivimos siempre con esa incertidumbre. Entonces, siempre tenemos dos opciones, te compro o espero. Y hay quien dice, no, es que yo creo que va a bajar. Incluso hay gente que está segura de que va a bajar. Pero es que incluso, aunque estuviéramos seguros de que va a bajar, si yo compro un inmueble ahora, en junio de 2024, y lo empiezo a alquilar, ya con eso empiezo a generar un cash flow que ya se queda en mi bolsillo. Y además, empiezo a devolver dinero al banco, por lo tanto, cada vez tengo menos deuda. Visto de otra forma, cada mes que pasa tengo más ladrillos de esa vivienda. Eso ya me lo quedo. Ya luego lo que pase con el precio de la vivienda es algo que, por un lado, no sabemos lo que va a pasar, pero es que incluso, aunque bajase, dependiendo del porcentaje, podríamos estar mejor, porque lo hemos ido recuperando en forma de alquiler y en forma de devolución de deuda. Entonces, con todas esas variables, para mí lo que tiene más sentido, o por lo menos lo que yo hago, es ir comprando independientemente incluso de lo que piense que puede pasar con el mercado, porque ya me ha pasado... Es un poco como en la bolsa, ¿no? Sí. O sea, es como compras... Dollar cost averaging, es ir comprando poco a poco. Explica este concepto, que igual hay alguien que no lo conoce. Sí, el dollar cost averaging, bueno, viene más quizá de comprar acciones, de comprar fondos indexados, y se basa en esto, en como no sé lo que va a pasar con el mercado, lo que voy a hacer es ir comprando pues, cada mes. Por ejemplo, fondos indexados, pues compro 100 euros cada mes. ¿Qué pasa? Que cuando el mercado está más caro, compro menos participaciones caras, y cuando el mercado está más bajo, compro más participaciones. De tal manera que voy promediando y al final, pues sí, me quedo con esa media, pero no he dejado de entrar al mercado
y de perderme precisamente esa subida, porque no lo olvidemos, lo normal es que los mercados, porque el mundo va cada vez mejor, pues, y porque hay inflación y por muchas cosas, los mercados suben. Entonces, lo mejor que podemos hacer si no sabemos lo que va a pasar es estar invertidos. Claro, para esto tendríamos que tener una estrategia de comprar una vez al mes, al año o a cada 3 años o lo que fuera, pero comprar muchas veces. Eso es. Y de hecho, cuanta más inflación hubiera, sí, más te beneficiaría si tuvieras deuda. De hecho, la inflación es el escenario perfecto cuando estás invertido en inmuebles con deuda, porque el valor de tu activo, de tu inmueble, ese inmueble que hemos dicho que comprábamos por 60.000 euros, pues perfectamente en 2, 3, 5 años se puede poner en 80, 90.000 euros. Sin embargo, esa deuda que tú tienes con el banco de los 48.000 euros no te la van a actualizar con la inflación. No te va a decir el banco, oye, que este año ha habido un 10% de inflación, entonces me debes más. Y eso es brutal. Además de que esa cuota que tú pagas, pues esos 250 euros que tú pagas, si hay inflación, pues 250 euros del 2017 no son lo mismo que 250 euros en 2024. Si metemos una rana en una olla con agua hirviendo, la rana salta y consigue escapar. En cambio, si metemos una rana en una olla con agua fría y a continuación empezamos a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona. Esto ocurre porque la rana ajusta su temperatura corporal de manera gradual. Si la temperatura subiera a una mayor velocidad, la rana saltaría y escaparía. Cuando el agua llega a su punto de ebullición, la rana intenta saltar, pero ya no puede hacerlo, pues ha malgastado su fuerza en ajustar su temperatura y muere cocida. Este texto que he encontrado en tu libro, me gustaría que explicaras por qué lo has metido específicamente en un libro de finanzas. Pues mira, incluí esta fábula porque veo que hay mucha gente que siente algo parecido, que dice, ostras, veo que... Lo hice pensando sobre todo en una ejecutiva que entrevisté en el podcast, que era pues típica ejecutiva, 50 años, en una multinacional que ganaba mucho dinero, pero se sentía que decía, ostras, me estoy perdiendo algo. Ella tiene 3 hijos y dice, me paso el día viajando y no veo a mis hijos, que es justo lo que quiero. Entonces ella lo dejó y se dedicó a comprar inmuebles para sustituir su antiguo salario. Entonces creo que hay que tener también bastante valentía para hacer esto, porque muchas veces, claro, esta situación tenía una situación muy buena y no es tan obvio, porque había subido mucho la temperatura y era como, ostras, voy a ser capaz de renunciar a todo esto, de renunciar a este estatus y de renunciar a un salario, no sé, pero de 200.000 euros igual. Y claro, es fastidiado, pero en algún punto, si queremos cambiar esto, hay que dar el salto. Cuanto antes mejor. Si no, game over, ¿no? Te quedas servido. Mira, escucha una cosa que te he preparado. En 1966, Andy Dufresne se fugó de la prisión de Shawshank. Lo único que encontraron fue su ropa de presidiario manchada de barro, una pastilla de jabón y un viejo martillo de gemas prácticamente gastado de tanto uso. Recuerdo que había pensado que un hombre tardaría 600 años en cavar un túnel en el muro con él. El viejo Andy lo hizo en menos de 20. Cadena Perpetua, una película fascinante, inspiradora, una película que habría que ver de manera recurrente porque habla de un concepto para mí muy importante si hablamos de libertad financiera, que es el de tener un plan. Esta cosa de, bueno, lo podría haber hecho en 600 años, pero aprendí a hacerlo en 20, ¿no? Me gustaría, para cerrar esta primera parte del programa, que nos recomendaras tus mejores claves para poner en marcha este primer plan, para pasar de 600 años a 20, para pasar de 20 años a 5, si es posible, ¿no? Vale. Bueno, pues a mí me gusta mucho verlo de forma numérica. Entonces, si decíamos que antes que la fórmula de la libertad financiera son los ingresos pasivos dividido entre tus gastos, pues tenemos que trabajar en esas dos cosas. Por un lado, creo que hay una parte de la libertad financiera que podemos conseguir reduciendo algunos gastos y quitándonos esa inflación del estilo de vida que parece que empezamos con 20 y algo años a trabajar, tenemos un estilo de vida y poco a poco no sabemos muy bien cómo, nos vamos aumentando ese nivel de ingresos. Cuidado con eso, porque no es lo mismo conseguir tener esa libertad
con 1.000 euros que con 3.000, que con 6.000, si llegamos a ese nivel de ingresos, que creo que la libertad financiera no depende tanto de tu nivel de ingresos. Eso por un lado, y empezar a construir cuanto antes tu primera fuente de ingresos. Yo creo mucho en ese poder de la inercia, en ese mejor hecho que perfecto, y en empezar cuanto antes. Pues vamos a empezar cuanto antes, pero vamos a empezar cuanto antes con la siguiente entrevista. La riqueza es más consecuencia de hábitos que de cantidades. No es cuestión de adoptar buenos hábitos cuando tenga dinero. Es cuestión de tener buenos hábitos para ganar dinero. Bueno, si quieres aprender sobre el tema de dinero, tengo una cosa para ti. Se llama Acelera tu libertad financiera. Es una formación, es gratuita, tiene un montón de audios, ebooks, un plan, un paso a paso. Y lo mejor de todo es que es gratis. Sergio, ¿pero cómo va a ser gratis? ¿Dónde está el truco? El truco es fácil. En la última parte de la formación te propongo formar parte de la siguiente edición de Máster de Libertad Financiera. ¿Te quieres unir? Genial, lo haces con un gran precio. ¿No te quieres unir? Estamos en paz igualmente, es una gran formación que te llevas. ¿Dónde te apuntas? Pues en ippformacion.com/regalo, donde además hay otras formaciones también de desarrollo personal y una formación específica sobre emprendedores, con 4 vídeos de casi 4 horas en total, con los primeros pasos para poder ser emprendedor. ¿Dónde accedes a todo esto? Pues ya lo sabes, ippformacion.com/regalo, donde además, si lo deseas, te puedes apuntar para que te mande un email al día. ¿Y qué te cuento en ese email? Pues una anécdota, algo que me ha pasado, te compartiré alguna cosa que ha pasado hoy aquí en este programa, te recomiendo una película, un libro, no sé, te llevas algo de valor cada día en torno a las 2 de la tarde. ¿Dónde te apuntas? A todo esto en ippformacion.com/regalo. Seguimos. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Alvin Toffler. Espacio ofrecido por vivirconabundancia.com. Somos IPP y eso, bueno, pues pasa por recomendar libros de manera insistente, porque recomendar libros es hacer un regalo de futuro. Hoy no te los recomiendo yo, hoy he pactado otra cosa con los invitados y te los recomiendan ellas. Así que, ¿cuál es el primer libro que quieres recomendar? Pues mira, el primer libro que quiero recomendar es La Vía Rápida del Millonario. Es un librazo. A ver, ¿por qué recomiendas este libro? ¿Quién ha leído este libro, por cierto? La Vía Rápida del Millonario. Es un librazo, ¿eh? Sí. Mira, este libro a mí me chocó mucho porque rompía con la idea que yo tenía de la inversión, de ir invirtiendo en fondos indexados poco a poco y bueno, construir ese patrimonio a largo plazo. De hecho, en la contraportada creo que sale el autor con un Lambo verde, que justo hablábamos antes de eso, y decía, la silla de ruedas no cabe en un Lambo, ¿no? Y te decía como, oye, que si quieres ser, o sea, como que no hace falta esperar tanto. Y él proponía, pues eso, la vía del emprendimiento. Es verdad que hace terrorismo intelectual con esta idea de la paciencia. Y a mí, como que soy muy de la perseverancia, siempre ganará la inteligencia, como que me desafió a volver a reconstruirme donde estaba en el mundo, ¿no? Yo creo que solo por eso me gustó. Sí, total. O sea, a mí me gustó porque me rompió esos esquemas y dije, ostras, claro, si puedo ir más rápido, si emprendo, lo que hablábamos antes, ¿no? En el programa de decir, oye, si puedo ir generando ingresos pasivos sin poner dinero, poniendo mi conocimiento, poniendo mi tiempo, puedo acelerar todavía más esa libertad financiera. Hay una frase de este libro, y pasamos al siguiente, que me encanta, que se llama Impact Millions. Y el tipo repite insistentemente Impact Millions, impacta a millones. Hace el bien a millones de personas, ¿eh? ¿No? Llega a millones de personas y de esa manera te acabará viniendo dinero de vuelta. Recomiéndame un segundo libro. Pues mira, el segundo libro que te recomiendo es Los secretos de la mente millonaria. Otro pedazo de libro. Sí. Yo me llevo muchas ideas, pero principalmente la que me llevo fue, el tío te contaba que tienes que empezar a mirar la parte derecha del menú de los restaurantes, ¿no? Porque en la parte izquierda está lo barato, el pollo, la verdura y todo eso. Y en la parte derecha pues ya está el entrecot, la lubina y todo eso. Y, ostras, yo me di cuenta de que decía, joder, pues si me lo puedo permitir perfectamente y sigo mirando la parte izquierda. Y ese cambio de chip me lo hizo este libro y súper agradecido. Pues no sé si te lo van a agradecer luego cuando salgan a cenar, pero...
Oye, y Morir con Cero, que me has dejado antes con ganas de Sí. preguntarte más sobre este libro. Pues mira, Morir con Cero yo creo que se ha convertido en mi libro favorito porque también desafía mucho esa idea que yo tenía de eso, de que el dinero es un fin, de acumular cuanto más dinero mejor. Y el tío, el autor, te dice... Tío, se le ha colado. Pero... Sí. te dice, oye, si acabas tu vida con algo más de 0 euros, lo has hecho mal. Él es ingeniero y lo estructura todo con esa mente. Te dice, si el propósito del dinero es aprovecharlo en experiencias, en optimizarlo, pues si acabas con algo más de 0 euros, lo has hecho mal. Y te pone un ejemplo, te dice, si acabas tu vida con 100.000 euros y tú ganabas 25.000 euros al año, has dedicado 4 años de tu vida para nada. Has malgastado 4 años de tu vida. O te dice, si acabas tu vida con 100.000 euros y a ti te gustaba viajar y un viaje medio te costaba 2.000 euros, hay 50 viajes que no has hecho. Y yo empecé a darle vueltas y digo, es que tiene toda la razón. O sea, a mí me cambió mucho la forma de ver el dinero. Y te empezaste a ir de viaje como un loco. No, o sea, tampoco para derrochar, pero yo creo que cada uno tiene que ver, bueno, ¿Cómo lo aterriza? Si es ¿no? más ahorrador, si es más gastador, y cada uno tendrá que ver, pero para los que tenemos un perfil más ahorrador, pues leer estas cosas va muy bien. Morir con Cero. Celia, recomiéndame un par de libros de dinero. Pues mira, bueno, el primer libro que te voy a recomendar, porque es mi libro favorito, pero me lo quitó Carlos, que es Los secretos de la mente millonaria, pero lo cambio por otro que me gusta muchísimo, que además Carlos conoce muy bien, que es Piensa y hágase rico. Es una belleza de libro. Para mí, de verdad es que además son mis 2 libros favoritos, de los primeros libros relacionados con el dinero que leí, y este libro te da las claves para entender que para que te vaya mejor en lo económico te tienes que convertir en otro tipo de persona, ¿no? Y hay una parte de este libro que a mí personalmente me encanta, que es cuando habla de la transmutación de la energía, ¿no? Que te das cuenta que realmente todos tenemos la energía dentro, que muchas veces la estamos enfocando hacia el sitio equivocado y no es, o sea, esto no va de esforzarte mucho más ni de trabajar mucho más, sino de saber poner la energía a trabajar para conseguir tus objetivos. Completamente de acuerdo. Este libro, por cierto, está dentro de esta escuela de pensamiento que es muy poco conocida en España, que es la Escuela del Nuevo Pensamiento, donde están estos autores como Napoleón Hill o Neville Goddard, y ahí hay verdaderas y auténticas joyas, entre ellas esta de Piense y hágase rico. Y yo personalmente recomiendo muchísimo, y no es por tenerlo aquí delante, pero Carlos sabe que me encanta la versión actualizada de Carlos Galán, que creo que acerca muchísimo más, ¿no? Y nos hace un poquito más sencillo los principios de este libro, que se escribió hace más de 100 años, y a veces el lenguaje, pues, dificulta la lectura, ¿no? Entonces, esa nueva versión actualizada me encanta. Y venga, recomiéndame otro. Otro libro, Reality Transurfing. Fíjate que este es un libro que no es tan conocido, que yo lo leí hace como 5 años y dije, no entiendo nada. O sea, literalmente, o sea, fue el típico libro... Yo no he entendido ni el título, o sea... Pues si te digo el subtítulo es El espacio de las variantes. O sea, es un libro complicado de entender, pero creo que cuando lo lees con detenimiento entiendes muy bien el mensaje que hay detrás. Y a mí me gusta mucho porque te habla de que tú no tienes que luchar en contra de la realidad, ¿no? Y que la realidad va sucediendo y utiliza el concepto de deslizamiento. Te tienes que deslizar. Pero a la vez no con este enfoque de ley de manifestación, de siéntate, piensa mucho y atrae a tu vida lo que quieras, sino desde el enfoque de, oye, tienes que saber dónde poner tu energía y tienes que hacer cosas, porque realmente él habla de un concepto que son los nodos, que son pequeñas decisiones que son realmente las que te provocan un cambio total de escenario en tu vida. Entonces es un libro escrito de forma un poco compleja, que creo que tienes que leer con mucho detenimiento y casi estudiar, pero para mí te da una visión muy acertada de qué va realmente la vida. Y repíteme el título. Muchísimo. Reality Transurfing. Okay. Hay 6 partes, desde la primera hasta la última, merecen muchísimo la pena, ¿eh? Muy bien. Seguimos, vamos a seguir hablando de cómo mejorar nuestra economía. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Celia tiene un libro que se llama Hazlo bien con tu dinero. Es conocida en redes sociales por divulgar al respecto de finanzas personales, pero nosotros hemos llamado, como siempre, a Cristina Serrato para que nos la presente con su invento que se llama biografíasconalma.com.
Y para eso hemos llamado a nuestra Cristina Serrato y a su biografíasconalma.com. Conocerla es quererla. Y es que se vislumbra en ella un halo de dulzura, arrojo y verdad. Su infancia son recuerdos de los viajes en familia, de los juegos con su madre, las peleas con su hermana Vero, a la que hoy adora y es uno de sus mayores pilares, de los días de cocina con su abuela María Rosa, los momentos en el parque con su abuelo Francisco y los paseos en el campo con Encarla y Julián, entrando en casas abandonadas, algo que le daba miedo pero que le encantaba. Le gustaba mucho el colegio, fue muy buena alumna. De pequeña quería ser profesora de matemáticas en la universidad. Hoy enseña cómo utilizar mejor el dinero, algo así como matemáticas aplicadas a la vida. Estudió enfermería y al ejercer se dio cuenta de que no le gustaba. Al mismo tiempo, su madre comenzó un proceso de cáncer y sintió la necesidad de cambiar su cuenta bancaria y su vida. Gracias a Sergio Fernández hizo un clic. Puso orden en su dinero y empezó su nueva trayectoria profesional como experta en finanzas. En enero de 2020, su madre se marchó y supuso un gran punto de inflexión para ella. A los pocos meses decidió empezar en redes y desde entonces no ha parado de compartir, enseñar y divulgar. Está segura de que el mayor aprendizaje es que la vida es movimiento. Está agradecida por haber encontrado su Ikigai y por su hijo, Hugo, lo mejor que le ha pasado y a quien dedica todo el tiempo que puede fuera del trabajo. El libro, Los secretos de la mente millonaria, de Habecker, le hizo tomar conciencia de los patrones para cambiar su vida. Le encanta Hans Zimmer, se pone en bucle el disco de Ahora de Melendi, hace deporte de forma constante, adora a la gente coherente, se emociona con las personas que ayudan de forma altruista y no se va a dormir sin contarle un cuento a su pequeño y comérselo a besos. Así es Celia, una mujer valiente, generosa y entregada, que daría lo que fuera porque su madre conociese a Hugo y poder compartir una conversación con ella en la que sin duda le diría lo orgullosa que está de su camino, de las decisiones que ha tomado, de la maravillosa madre que es y de la gran inspiración que supondrá su ejemplo para el mundo y para su hijo. Qué forma más complicada de comenzar una entrevista así, Sergio. Gracias, Cristina. Gracias, Cris. Somos así. De dinero querías hablar, ¿no? Bueno, ¿empezamos o qué? Vamos a darle. Venga, vamos a por ello. Oye, ¿por qué escribes este libro? ¿Qué te lleva a escribir este libro? Bueno, escribo este libro porque, primero de todo, porque yo soy una gran aficionada a la lectura. A mí desde siempre, de hecho, yo empecé precisamente en redes sociales y a compartir, no con la idea de compartir cosas de finanzas, sino simplemente compartir resúmenes de libros, porque cuando llegó la pandemia yo me di cuenta que había leído más de 500 libros y que además tenía resumen de todos esos libros. Y dije, ostras, pues yo creo que toda esta información que hay aquí, hay mucha gente que ahora mismo está ahí encerrada en sus casas que le puede servir. Entonces, todo mi camino ha estado como muy, muy unido a la parte de los libros. De hecho, uno de los sueños de mi vida era poder escribir un libro. Así que cuando tuve la oportunidad, pues fue algo que nunca dudé, ¿no? Y yo creo que es un regalo súper bonito que le puedes hacer al mundo, el intentar condensar todo aquello que a ti te ha ayudado, que a ti te sirve y que tú crees que a otros también les puede servir en unas cuantas páginas. Arrancas tu libro hablando de que los cuentos tradicionales dan una mala imagen del dinero. O sea, ya no es solo la prensa, sino que también son los cuentos. Hablas de Mary Poppins, hablas de Blancanieves. A ver, explícanos esto. Bueno, yo creo que, fíjate que antes lo has comentado, ¿no? Un poco esta idea que tenemos del dinero es algo negativo, de muchísimas veces tenemos en nuestra mochila un montón de creencias negativas sobre lo que significa pues, ser rico o tener dinero. Y cuando te pones a analizar el porqué de esto, te das cuenta que, oye, que es que los dibujos de nuestra infancia, todas estas cosas que nos han ido desde muy pequeñito contando, pues
tiene mucha influencia aquí. O sea, tú párate a pensar, pues, por ejemplo, ¿no? Mary Poppins, que la has nombrado. Oye, ¿qué imagen nos dan? Nos dan la imagen de la persona rica como déspota, como alguien que no pasa tiempo con sus hijos, a los que el resto de personas tiene miedo. Sin embargo, vemos al desayunador, ¿no? El limpiador de chimeneas, como una persona simpática, carismática, que vive feliz, que los niños adoran. Y creo que esto es un patrón repetido. O sea, que nos ponemos a analizar diferentes dibujos, diferentes películas y vemos cómo se representa a esta persona rica como el villano, como la persona que está amargada, que no tiene tiempo, que si es rico es porque parece que se lo está quitando a otros, y al pobre como la persona feliz. Sin embargo, paradójicamente en nuestra vida, pues cuando nos vamos haciendo mayores nos damos cuenta que esto no es tan así. El cuento de la vaca. Muchas personas arrancan su trabajo de finanzas personales o de desarrollo personal cuando les ocurre una catástrofe. Cuéntanos el cuento de la vaca y por qué lo recoges también en tu libro. Jo, pues esto igual te va a quedar fatal, Sergio, pero ¿te puedes creer que no recuerda este cuento? Hay un cuento, no pasa nada, hay un cuento. ¿Quién lo conoce aquí por curiosidad, el cuento de la vaca? Genial. Podéis escribir un libro. No, esto creo que ha quedado muy mal. No pasa nada, a mí me ha pasado alguna vez también. De hecho, me pasó una vez que me hicieron una pregunta como las 7 claves que cuentas en la página 200 no sé qué de tu libro. Me acuerdo, era en Radio Nacional y me quedé como, digo, ¿alguien me puede traer el libro, por favor? No pasa nada. Bueno, yo creo que todos lo conocéis, o muchos lo conocéis. El cuento de esta familia que es una familia que vive en el umbral de la pobreza y tiene una vaca. Acaba de caer, sí. Y entonces llega un sabio por la noche y duerme con ellos y ve que están fatal. Y entonces, antes de abandonar la casa por la mañana, coge la vaca y la tira por un barranco, ¿no? Entonces la familia de repente arranca una nueva vida. El sabio vuelve a pasar al año siguiente en la misma peregrinación por el mismo pueblo y ve que donde había una chabola hay una casa próspera, donde había una familia en el umbral de la pobreza y había una familia que vivía con abundancia. Entonces le pregunta, oye, ¿qué ha pasado? Y tal. Y entonces de repente dice, no, pues es que lo que pasó es que el último día que estuviste aquí, no sé qué pasó, la vaca desapareció por la mañana y esto nos llevó a convertirnos en emprendedores y empezamos a trabajar. Y desde entonces a esto se le conoce como matar la vaca, que es esta cosa que te mantiene en el umbral de la pobreza en un sentido amplio, que a veces no es solo económico, ¿no? Pero que a veces hay que matarla. Sí, ahora lo recuerdo perfectamente, ¿eh? No recordaba qué animal era exactamente, pero sí. Pues fíjate, yo creo que esto está muy relacionado con lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Al final, es esto de la rana hervida que tú comentabas, como que nos vamos adaptando a la situación por precaria que parece y, bueno, pues lo damos como normal. Si todos nosotros acabáramos la carrera y de repente tuviéramos la sensación de llevar 40 años en un trabajo que no nos gusta, de 8 a 5, seguramente reaccionaríamos muy rápido. ¿Qué pasa? Que esto es progresivo y que las personas nos vamos quemando de forma progresiva. Entonces, a veces nos tiene que pasar algo que sea muy, muy, muy incómodo para que realmente podamos tomar acción. Yo, por ejemplo, contaba Cristina, ¿no? La historia de mi madre. Yo estudié la carrera de enfermería. Durante la carrera ya me di cuenta que a mí aquello no me gustaba. Yo de las prácticas veía a mis compañeras felices y yo decía, ¿en serio esta va a ser toda mi vida? Pues bueno, pues será lo que me ha tocado vivir, pero yo no sé. Empecé a trabajar en el hospital y yo sabía que aquello era un trabajo que personalmente es precioso, muy vocacional, pero a mí no me llenaba y a mí no me hacía feliz. ¿Qué ocurrió? Que cuando pasó lo de mi madre, toda mi vida empezó a girar en torno a los hospitales. O sea, era pruebas hospitalarias, era meses de estancia en el hospital y yo dije, o sea, si mi vida personal transcurre dentro del hospital por estas circunstancias y mi vida profesional también, me da algo, ¿no? Es como desaparece esta vaca. Y fue realmente en ese punto donde, además, una persona me recomendó escuchar una conferencia tuya, a partir de ahí te empecé a seguir muchísimo y decidí que tenía que hacer las cosas distintas y que si no quería mantener esa situación en mi vida, pues necesitaba hacer las cosas distintas con mi dinero, empezar a ahorrar, porque está muy bien la parte de la reinvención, pero si no tenemos una economía que nos sostenga, es muy, muy complicado. Y yo creo que así nos sucede muchas veces en la vida, ¿no? Que necesitamos que pase algo, que alguien nos dé un empujón, que nos sintamos realmente incómodos para entonces sí dar este paso adelante, tomar las riendas y empezar a hacer las cosas distintas. Tú hablas de varios pasos para ordenar nuestro dinero, para hacerlo bien con el dinero y el primero de ellos, que además estoy de acuerdo, hablas de radiografía financiera. ¿Qué nos pasa que no queremos mirar? ¿Tienes alguna idea al respecto de esto? ¿Qué nos pasa a los humanos? No queremos abrir la cuenta, no queremos hacer el Excel, no queremos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando nosotros miramos nuestras finanzas, cuando hacemos la radiografía financiera, directamente nos damos cuenta que la responsabilidad de nuestra situación financiera recae en nosotros. ¿Qué ocurre? Que esto es incomodísimo, porque es mucho más fácil decir que, oye, que vivimos en España y en España nos fríen impuestos, que es verdad, pero es que es lo que hay, ¿no? Que los precios suben por la inflación,
inflación, que mi jefe me paga poco, que es imposible ahorrar, que mi casero me sube el alquiler. Entonces, mientras nosotros vivimos en esa narrativa, ponemos siempre la responsabilidad en otras personas y no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, cuando hacemos la radiografía financiera, y yo te diré que para mí es de los ejercicios más dolorosos y lo veo cada día con los alumnos. Yo he visto a personas llorar literalmente. Cuando hacíamos presenciales de esto, yo he visto a personas llorar literalmente cuando hacían el ejercicio de radiografía financiera. ¿No te imaginas? Bueno, sí te imaginas, pero la cantidad de alumnos que en las primeras fases de nuestra formación, cuando hacen este ejercicio, me escriben correos de Celia, es que esto ha sido tremendamente doloroso. ¿Por qué? Porque de repente nos hemos contado de verdad y de repente nos hemos dado cuenta que muchísimas más cosas dependían de nosotros de lo que pensábamos, ¿no? Y que, oye, los responsables de que hayamos llegado a este punto también somos nosotros mismos. Y esto nunca es fácil. Hablas de que un segundo paso es establecer planes. ¿Por qué los hacemos tan raquíticos? ¿Por qué son tan pequeños? No sé, el otro día, no sé, ¿quién recibe aquí mi mail diario, por curiosidad? ¿Os acordáis el otro día el que mandé de las plazas de aparcamiento? Es que me entró como una iluminación, porque después de hacer bisturí para meter el coche en una plaza de aparcamiento, en un edificio relativamente nuevo, digo, ¿pero por qué es tan pequeña la realidad? Y dije, claro, es pequeña porque pensamos en pequeño. Entonces, todo lo que hacemos es pequeño. La plaza de garaje, el plan financiero, o sea, es como que hacemos una vida pequeña. ¿Por qué hacemos planes tan pequeños? Pues yo te diré que la mayoría de veces porque ni siquiera nos paramos a pensar dónde queremos llegar, ¿no? O sea, yo muchísimas veces cuando los alumnos entran a la formación le pregunto, vale, ¿tú qué quieres conseguir? Me dice, pues no sé, que me vaya mejor, vivir más tranquilo, tener más dinero. Y es como, ya, pero es que ¿cuánto es más dinero? ¿Qué es vivir más tranquilo? ¿Y qué es que te vaya mejor, ¿no? Entonces creo que estamos acostumbrados a hacer objetivos poco concretos. Y esta famosa fórmula SMART, ¿no? De hacer objetivos medibles, específicos, limitados en el tiempo y demás, yo creo que en lo económico es tremendamente importante. Y además te diré que para mí los objetivos económicos siempre tienen que responder a un objetivo que vaya más allá, ¿no? Es decir, oye, mucha gente piensa que tener la libertad financiera es tener 5 Lambos en la puerta. Yo discrepo completamente. Es el Lambo, ¿no? O sea, es como ha salido mencionado en no sé cuántas ocasiones. 5 Ferraris, me da igual. No, yo discrepo absolutamente de esa idea. Creo que el dinero es una herramienta y es una herramienta para vivir el estilo de vida que quieras, el tipo de vida que quieras, que para una persona puede ser tener los Lambos, los Ferraris o el coche que sea en la puerta y está fenomenal, pero a lo mejor para otra persona es poder vivir tranquilo, dedicarse a lo que quiera y hacer 2 viajes al año. Entonces creo que es importante sentarnos, marcar estos objetivos, pero que además los objetivos económicos respondan a un objetivo que va más allá, ¿no? A ese tipo de vida, a ese estilo que realmente nos llenaría vivir. Hablas de otro paso que es hacer el control de ingresos y gastos. ¿Cómo convencemos? Ayúdame en 30 segundos a convencer a una persona que sabe que lo tiene que hacer pero no lo hace, como el que dice, bueno, debería hacer deporte pero no lo hago. Bueno, debería hacer, pero no lo hago. ¿No? Esa persona que lo ha escuchado, que nos ha escuchado ya que le hemos dado el rollo con el control de ingresos y gastos, pero sigue sin hacerlo porque no ve la importancia. Échame una mano. Claro, hombre, yo lo primero que le diría es que si alguien piensa, por favor, que a mí me divierte poner cuánto me gasto en un café en un Excel, que no, ¿eh? O sea, que me aburre tremendamente, pero es que es un mal necesario como muchas otras cosas. Fíjate que yo creo que apuntar cada día los gastos, primero nos va a permitir nunca volver a la situación de antes, ¿no? A esta situación de no tener control sobre lo que está pasando. Y después, esto es curioso porque hay muchos estudios que hablan de el efecto que tiene hacer un control de gastos. Hace poco gastamos menos. Un 10% menos, que es muchísimo. De hecho, es la cifra que se suele decir que necesitamos como mínimo empezar a ahorrar. Entonces, fíjate que este 10% que ahorras ni siquiera lo haces de forma consciente. Y por cierto, y si pagas en efectivo, todavía gastas menos. No sé si sabéis este truco. O sea, pagas en efectivo y lo apuntas, y yo creo que aunque solo sea por la pereza de tener que apuntarlo, que a mí me ha pasado y digo, hostia, un café €1,5 y luego apuntarlo. Que digo, mira, no me lo tomo. No me lo tomo. Voy a tardar más en apuntarlo que en tomar el café. Igual ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave del ahorro. Pero fíjate que es un hábito que en la mayoría de los casos no te va a llevar más de 1 hora, hora y media al mes como mucho, y cada vez menos, porque es verdad que cada vez pagamos más todo con tarjeta y demás. Y sí que te puede provocar pues, el que automáticamente empieces a ahorrar una cantidad de dinero mayor, que ese 10% te puede marcar totalmente la diferencia en el medio y largo plazo. Hablas de otro paso que es tener el fondo de emergencia. Yo prefiero llamarlo colchón de tranquilidad, pero da igual, nos referimos a lo mismo. Y aquí hay personas y además yo no lo entiendo, ¿no? Que dicen, pero ¿para qué voy a tener un colchón de emergencia o de tranquilidad? Primero, si confío en la vida, en Dios y en el universo, punto 1. Y punto 2, si la inflación me lo devora.
Claro, mira, a mí me encanta esta parte del experimento rendición, de rendirte a la vida y dejarte llevar, pero creo que también está bien el hacer cosas y sobre todo porque fíjate que... Yo en eso soy muy pragmático. Digo, no, yo lo confío a la vida, digo, yo confío en Dios, pero cierro la puerta de casa para ponérselo fácil. ¿Sabes? No sé, esa cosa como de, ¿no? Como de vamos a sí, pero vamos a hacer cosas ayudo. por si acaso, ¿no? Justo. Fíjate que para mí el fin último de las finanzas, es decir, finanzas sin inversiones no sirve, ¿vale? O sea, tú por mucho que ahorres nunca vas a lograr la libertad financiera de la que hablábamos. Por mucho que guardes el dinero en el banco o por mucho que apuntes tus gastos, nada va a cambiar. Pero es algo necesario. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a la parte de inversión, tus inversiones siempre deberían responder a un objetivo. Es decir, yo invierto y dejo de invertir porque pasa algo, porque consigo un objetivo de rentabilidad, porque he estado invertido durante X años, por lo que sea. Pero tiene que responder a tu plan y no a que se te pinche la rueda del coche. Así que este fondo de emergencia es lo que realmente te permite, oye, fondo de emergencia, colchón de seguridad, lo que sea, tengo un dinero que realmente lo tengo ahí por si sucede algo, por si tengo alguna necesidad y sé que mis inversiones nunca van a estar dependiendo o supeditadas a lo que me suceda en mi día a día. Y esto es muy importante porque es muy fácil o relativamente fácil predecir lo que van a pasar con las inversiones a medio y largo plazo, pero tremendamente difícil saber lo que va a pasar en el corto plazo. A mí cuando alguien me dice, oye Celia, ¿qué va a pasar con esta acción de aquí a final de año? Me contesto, pues es que no tengo ni idea, no lo sé, y hasta el día que no tenga una bola de cristal te puedo hacer muchos análisis, pero realmente nunca voy a tener esa certeza. Y para que eso suceda, para que nosotros poder poner nuestro dinero a trabajar para nosotros y pues no correr el riesgo de sacarlo porque tenga que ir al dentista, porque tenga que hacer una reforma en casa o porque se me pincha la rueda del coche, la única forma que yo conozco es este colchón de seguridad. Y muchas personas ponen una objeción y con sentido común, por cierto, y dicen, ya, pero si yo tengo que tener un colchón de seguridad vamos a decir, entre 6 meses y 2 años, cada uno lo que considere, y yo soy capaz de ahorrar un 10%, un 20% de mi sueldo, me voy a tirar 3, 4, 5 años hasta que lo tenga. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pero yo te diría que se puede ir construyendo de forma paralela, ¿no? O sea, para mí la forma de hacer esto es decir, oye, ¿de cuánto quiero mi colchón? ¿No? Imagínate que yo quiero pues 10.000 euros, lo que sea. Esto va a ser diferente en cada caso. 10.000 euros en mi colchón. Entonces yo, de este porcentaje que nos había dicho Carlos, de este 10%, por ejemplo, que cada mes dedico a ahorro y a inversión, voy ahorrando la mitad, que, oye, ahorrarlo tampoco tiene por qué ser dejarlo parado, ¿no? Cuentas remuneradas, fondos monetarios, hay formas de rentabilizar, aunque sea poquito, pero de rentabilizar en torno a un 3% ese dinero y paralelamente empiezo a invertir. Y esto además me da la ventaja de que empiezo a invertir en pequeño y me permite que si me equivoco al principio, en cuyo caso pues tendré más probabilidades de equivocarme, ¿no? Estos primeros pasos, me voy equivocando en pequeñito y después, cuando ya tenga más dinero, oye, pues iré tomando poco a poco mejores decisiones. Ya tenemos el colchón de tranquilidad, el colchón de seguridad y empezamos a invertir. Y a mí me gustaría hablar de los sesgos, porque la industria está minuciosamente diseñada para que nos equivoquemos. O sea, es un juego amañado y creo que tampoco descubro nada nuevo con esto. Pero me gustaría que habláramos de los sesgos que tenemos a la hora de invertir. Primer sesgo que mencionas, hay más, pero sesgo de arrastre. Explícanos esto. Pues fíjate, el sesgo de arrastre es que normalmente nos dejamos llevar por lo que piensa la mayoría, ¿no? Esto, mira, Carlos ha puesto un ejemplo buenísimo en la entrevista, y es cuando decía, oye, es que los precios, o sea, yo no invierto porque creo que los precios de los inmuebles va a bajar, ¿no? O que la bolsa va a bajar. Entonces, como yo veo que mucha gente a mi alrededor se está esperando y demás, yo me dejo llevar, o todo lo contrario, pues el famoso FOMO, que ocurre mucho en bolsa. De repente veo una acción que no para de subir, no para de subir, no para de subir, y yo la compro porque todo el mundo la está comprando. Digamos que me dejo arrastrar por esta opinión de la mayoría sin pararme a pensar si realmente esa opinión tiene algún tipo de fundamento o no. Sesgo de confirmación. Este es muy guay, ¿no? Es como, mira, yo por ejemplo he comprado una acción y yo te pregunto, oye Sergio, ¿tú cómo ves esta acción? Y tú me dices, uy, Celia, pues yo no lo veo claro. Y entonces voy y le pregunto a Carlos y le digo, Carlos, ¿y tú? Y me dices, a mí me encanta. ¿Con qué información crees que me voy a quedar? Con la de Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque confirma aquello que quiero pensar. Entonces, muchas veces, aunque sí que demos el paso adelante y empecemos a investigar sobre este activo, sobre esa inversión que estamos haciendo, ¿qué ocurre? Que ponemos el foco todo el tiempo en esa información que confirma lo que yo estaba pensando.
Y para los muy optimistas tenemos el sesgo de optimismo, ¿no? En realidad, el sesgo de optimismo. Sí, fíjate que este es el de, oye, yo empiezo a invertir y a mí me pasa muchas veces, mira, yo siempre hago con los alumnos, al principio de las formaciones, un ejercicio que es hacer una especie de calculadora de libertad financiera, ¿no? Que es para ver pues, cuánto ellos van a tener que invertir al mes. Y es como, oye, pues yo tengo 35 años, quiero conseguir la libertad financiera a los 45. Yo, venga, fenomenal. ¿Y qué es para ti libertad financiera? 3.000 euros al mes. Perfecto. Venga, objetivo concreto. Y cuando me pongo a revisar veo objetivo de rentabilidad anual, 23%. Y le digo, pero ¿tú crees que vas a conseguir durante 10 años seguidos un 23%? Me dice, sí, porque mira, yo en una cuenta demo no sé qué. Y es como, ¿tú te das cuenta que los grandes inversores han hecho famosos por tener rentabilidades sostenidas de entre el 15 y el 20? Y tú, que no has empezado a invertir, crees que vas a conseguir un 23%? Pues esto es el sesgo de optimismo. Muchas veces lo que hacemos es que sobrevaloramos nuestras capacidades y hacemos previsiones poco realistas pensando en que las cosas van a ir mucho mejor de lo que finalmente En la van. contra estaría el sesgo de pesimismo, ¿no? Total, de pensar que todo va a ir mal y entonces mejor me quedo de brazos cruzados, ¿no? Sesgo de aversión a la pérdida. Este me parece súper interesante. Súper interesante. Fíjate que, y además en inversiones con este sesgo ocurre algo muy curioso. La aversión a la pérdida es que a las personas nos duele muchísimo más una pérdida que una ganancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo hago 5 operaciones en bolsa, acierto 4 y fallo una, pero pongo todo el foco en esta que he fallado, ¿no? Entonces, como que pues, al final acabo tomando malas decisiones. Y muchísimas veces lo que ocurre con este sesgo de aversión a la pérdida es que digo, oye, me da tanto miedo volver a transitar este dolor que me supone perder o que una operación no salga bien, que prefiero no hacer nada. Sin embargo, curiosamente, en finanzas, no hacer nada, que sería lo equivalente a que me quedo con el dinero en la cuenta del banco, no vaya a ser que lo invierta y pierda, es perder. Ya sabemos que la inflación juega en nuestra contra, es decir, si no haces nada, ya estás perdiendo. Pero a veces pues, no vemos esto de forma objetiva precisamente por este tipo de sesgos. Carlos, ¿qué le preguntamos a Celia para que hagamos bien las cosas con nuestro dinero? Pues mira, yo para evitar ese sesgo de confirmación, yo solo invierto en 2 cosas, en inmuebles y en fondos indexados, que es lo que controlo porque lo he confirmado con mucha gente, ¿no? Tú que dominas otro tipo de inversiones, ¿qué otra inversión podría plantearme y por qué puede ser interesante? Porque yo solo tengo eso en mi cartera y digo, igual es momento de hacer algo más. Bueno, primero de todo, a mí son 2 inversiones que me parecen súper interesantes, sobre todo la parte de fondos, o sea, que a mí me gusta muchísimo la inversión en bolsa, pero, por ejemplo, muy similar a eso, la inversión en acciones concretas, yo creo que puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien los fondos me parecen una fantástica herramienta y creo que son algo que casi todos los inversores deberíamos tener en cartera, cuando tú estás comprando un fondo, compras muchas acciones que funcionan muy bien y también compras otras acciones de empresas que pues, no están funcionando tan bien. Cuando tú seleccionas una acción concreta, una empresa concreta, es cierto que eso es un poquito más complicado, requiere un poquito más de análisis y de estudio, pero puedes seleccionar aquellas que primero pues, estén más de acuerdo con tus ideales, con lo que tú quieres, y segundo, aquellas que mejor lo estén haciendo, porque me estás, pues, por ejemplo, ¿no? Famosísimo SP500, en las 500 empresas de Estados Unidos hay muchas que están en verde, de hecho la mayoría están en verde, por eso el índice tira para arriba, pero hay otras que llevan 10, 20, 30 años en negativo y que, bueno, pues por volumen siguen estando ahí. Así que yo creo que esta inversión en acciones, de seleccionar las empresas concretas que dentro de esta bolsa mejor lo están haciendo, nos pueden ayudar a mejorar un poquito la rentabilidad de las carteras. Genial. ¿Otra pregunta? Vale. Pues mira, a mí, Celia, una cosa que me gusta mucho de tu cuenta y de lo que divulgas es el tema de educación financiera para niños, porque bueno, tú tienes a Hugo desde hace 2 años, más o menos, ¿no? 2 años. Y me gusta mucho, pues eso, cómo lo vas educando con acciones diarias. No sé, ¿qué consejo me puedes dar para cuando me llegue? Es previsor el chico. Sí. Mira, a mí la educación financiera me parece importantísimo. De hecho, o sea, es que yo creo que el hecho de salir al mundo laboral sin que nunca nos haya educado financieramente es como si cogiéramos un coche sin que nunca nos hubieran explicado las señales de tráfico, ¿no? O sea, es algo que mi cabeza no concibe. Y creo que la educación financiera puede comenzar desde muy, muy pequeñito. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo tiene 2 años, ¿vale? Es un estadio hiper temprano. Pero yo sí que en esta fase, por ejemplo, intento que Hugo entienda lo que es el dinero. Entonces, es súper curioso
curioso porque yo imprimí pues billetes así como grandes, plastificados y demás. Entonces a veces jugamos a las tiendas como de, coge esto y entonces me das dinero, y cuando vamos a comprar o algo, yo siempre intento como repetirle mucho de, ¿ves? Mamá da dinero, mamá paga esto, y entonces tú lo recibes, ¿no? Eso obviamente cuando son muy pequeñitos, porque Hugo con 2 años, es como nivel básico de intentar que entienda que el dinero existe. Pero a medida que se van haciendo mayores, a mí, por ejemplo, no me gusta nada, y eso es un tema súper controvertido, que siempre que hablo de esto en redes sociales me acaba cayendo una que no entiendo muy bien, pero no me gusta nada lo de la paga. Yo creo que, sí que me gusta que el niño o la niña tenga un dinero que pueda manejar de forma autónoma, pero no me gusta el concepto de paga de yo te doy dinero por no hacer nada. Creo que cuando le damos dinero al niño porque sí que, bueno, pues conseguimos una parte, y es la de que se administre el dinero, mejor o peor, pero hay otra parte que no estamos trabajando, y es la de que entienda que el dinero es una consecuencia de hacer un trabajo, es una consecuencia de aportar un valor. Entonces, a mí, mucho más que esto de la paga, me gusta esta otra concepción de decir, oye, sí, esto siempre, no hablo de explotación infantil, ¿vale? Adaptado a la edad del niño y demás. Vamos a ponerle unas tareas que no sean las tareas obligatorias del niño, que pueden ser tareas de casa, puede ser algo creativo, lo que a ti te dé la gana. Y voy a poner a cada tarea una remuneración, ¿no? De esta forma, oye, cuando el niño, yo qué sé, pues me has ayudado a dame una idea de un negocio que tú podrías hacer, o ayúdame a sacar la basura, lo que tú quieras. Pero que entienda que el dinero es una consecuencia de hacer algo, de pensar algo o de ayudar a alguien con algo. Y creo que eso es muy beneficioso, y a la vez ir dándole pequeños tips para cómo administra este dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, tú te vas a gastar todo el dinero en el kiosco, perfecto, ¿no? Es como gasto a corto plazo, pero entonces no te vas a poder comprar ese juego que vale un poquito más. Y ir ayudándole a hacer divisiones. Oye, esto lo vamos a ahorrar para un objetivo concreto, ¿eh? No le digas a tu hijo que ahorre para la universidad, que lo vas a desmotivar. Pero lo vamos a ahorrar para comprar esto que a ti te gusta, y esta otra parte, pues para el sábado, para el kiosco, por ejemplo, ¿no? De esta forma yo creo que conseguimos que ese niño haga la conexión entre dinero y valor, que me parece importantísimo para que no crezca estando peleado con el dinero, y por otra parte le vamos dando ciertas herramientas para que, adaptado a su edad, vaya gestionando, vaya administrando, vaya haciendo separaciones de ese dinero. La tertulia, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, pues empezamos a aterrizar este programa y siempre ponemos tareas. Y la tarea hoy es 5 claves para hacerlo mejor con nuestro dinero, pero claves muy concretas, muy prácticas, muy aterrizadas. Os dejo con la tarea. Tiempo. Bueno, pues lo primero, yo creo que hemos estado hablando muchísimo de la radiografía financiera, así que primerísimo, hazte una radiografía financiera, siéntate y apunta pues dónde se ha ido tu dinero, por ejemplo, los últimos 2 meses, ponlo por categorías para contarte, tal vez por primera vez, verdad sobre qué ha pasado con tu dinero. Genial, pues yo, por continuar con eso, una vez que sabes dónde estás, yo haría un presupuesto anual de lo que prevés ingresar, cómo y dónde lo vas a gastar, porque yo creo que también dónde gastas dice mucho de cómo eres y cuáles son tus prioridades y hacia dónde quieres que vaya tu vida. Te diría incluso que este presupuesto de dinero también te plantees el empezar a hacer un presupuesto también de tiempo, de dónde dedicas tu tiempo. Un tema paralelo, pero bueno, también para que la gente lo vaya integrando. Qué bueno, el presupuesto de tiempo. O sea, voy a dedicar este año 200 horas a hacer deporte, yo qué sé. Eso es. Qué bueno. Vale, pues coge esa parte de tu presupuesto de ahorro y de inversión, porque doy por hecho que la vas a tener, y establece el preahorro, es decir, pon un sistema para coger esa parte de tu dinero, sacarlo directamente de tu cuenta bancaria, para así, si no tenías el hábito de ahorrar, forzarte a hacerlo. Venga, pues yo, para mi siguiente paso sería elige una inversión, fórmate un poco, pero no tardes mucho en ponerlo en marcha. ¿Que son los fondos indexados? Pues venga, aprendo durante 2 meses y empiezo con eso. Y este año me voy a dedicar... Empiezo en pequeño, sí, con 100 euros. O menos, si quieres. El importe no es tan importante, pero coge una inversión, aprende lo mínimo imprescindible y ponlo en marcha. Por lo menos este año empieza con esa inversión. Al año que viene, pues quizá ve con otra, pero empieza ya con algo.
¿Y con qué cerraríamos? A ver. Pues dentro de este presupuesto de tiempo que nos proponía Carlos, establece cuál va a ser tu plan formativo con respecto a las finanzas y las inversiones para los próximos años. Si ahora has empezado a invertir en aquello que más conocías o que más familiar te era, establece en qué cosas te gustaría empezar a invertir y para ello en qué cosas deberías formarte durante los próximos meses. Qué maravilla. Estoy de acuerdo con todas. Radiografía financiera, presupuesto, preahorro, aprender una familia y inversión y un plan formativo para años. Carlos, muchas gracias por venir hasta aquí a este programa de Pensamiento Positivo. Muchas gracias, Sergio, un placer. Celia, gracias. Un placer. Gracias. Feliz de estar aquí. Gracias. Todo lo material tiene origen en lo inmaterial. Todo lo físico tiene origen en lo no físico. La abundancia, también la economía, tiene origen en nuestro pensamiento. Hasta aquí ha llegado este episodio en el que hemos hablado de cómo hacerlo bien con nuestro dinero. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido o recordado la importancia de contarnos verdad. Hemos hablado también de que podemos empezar con muy poco cuando hablamos de inmuebles. Hemos hablado también de la importancia de comprar de manera repetida, incluso cuando se trata de inmuebles, cada año, cada mes, cada 3 años, cada lo que sea. Hemos recordado esta frase de Carlos que me gusta mucho: no esperes a comprar, compra y espera. Hemos trabajado las diferentes objeciones que hay para no invertir. Hemos recomendado libros, Los secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico, y otro cuyo título todavía no me he enterado, pero descubriré próximamente. Hemos aprendido a hacer una radiografía financiera, a establecer planes, hemos recordado la importancia del fondo de emergencia, nos has recomendado esta idea, Celia, de invertir en acciones. En fin, y hemos cerrado con 5 claves para hacerlo mejor con nuestro dinero, que son la radiografía financiera, el presupuesto anual, no solo de ingresos y de gastos, sino también de tiempo, la conocida herramienta del preahorro, aprender de una familia de inversión y, por último, tener un plan formativo, convertirnos en nuestros propios ministros de educación para los próximos años en lo que a dinero se refiere. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.